Dios se encuentra en el libro de Segunda de Pedro 1:12 y dice así: por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Palabra de Dios. Amantísimo Padre, Señor, es para mí una responsabilidad estar acá. Quiero cumplir, Señor, como ese siervo fiel y prudente que trae tu palabra, ese alimento fresco a su tiempo, Señor. Bendice a todos los presentes. Solamente tú lo pudiste hacer. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. El apóstol Pedro escribe esta parte de las Escrituras a nosotros hoy, ¿verdad? Porque a veces nosotros podemos decir, esto ya lo escuché, esto lo mismo. Y ¿por qué el apóstol escribe esta porción de las Escrituras? Porque sabe de que la ley de la mente es así. La repetición constante de un mismo mensaje nos lleva definitivamente a la acción. Entonces, por amor a las visitas, a veces tenemos que repetir, ¿no? Y sabe de que hablando de eso, oiga, yo no quiero quedar mal con ninguno, pero gracias a todos los que aceptaron la invitación. Sé que el Señor se las hizo. No quiero dar nombres porque no quiero quedar mal, pero es Dios, dice la Biblia, que produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. El Señor lo ha traído a este lugar y mi deseo es que todos no nos vayamos vacíos. ¿Estamos correctos? Amén. Antes de, aquí dice que no dejaos de repetir, ¿verdad? Para que quede bien grabado. En el libro de Romanos 9:13 hay un pasaje muy conocido por todos nosotros y dice: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. A lo mejor usted no se ha preguntado por qué dice la santa palabra eso. Cuando escuchamos la palabra aborrecer, no vaya a pensar que significa que hay que odiar. No está diciendo eso. Porque sabe que era una palabra conocida en los tiempos cuando Jesús estuvo en esta tierra, que incluso Él la pronunció. Cuando dice que el que lo queremos seguir, vamos a tener que aborrecer a padre y a madre. No está diciendo que lo vamos a odiar, sino que es una palabra griega, miseo, que significa amar menos. Porque ¿quién tenemos que amar en primer lugar? A Dios. Entonces, Jesús la repitió, ¿verdad? Entonces significa amar menos. Pero, ok, yo me di la tarea de saber por qué el Señor Jesús dejó a Esaú, por qué Jesús aborreció, dice la Biblia, amó menos y amó más a Jacob. ¿Sabe de que Esaú cometió 2 pecados de los cuales yo no quiero cometer ni quiero que usted los cometa? Y vamos a abrir la Biblia en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, y ahí está la respuesta por qué el Señor aborreció a Esaú. Dice, ¿estamos ahí? El capítulo 16 de Hebreos 12 dice: no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aquí están los 2 pecados. Primero, ¿cuál es? Fornicario, dice. Y después, profano. ¿Se ha imaginado usted qué significa profano? ¿Sabe? Profano es tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Antes de empezar en el tema, yo quise traer este versículo y otro más, porque es un privilegio, claro que sí, y no lo merezco estar acá, pero es más responsabilidad. Porque mire, cuando dice tratar las cosas sagradas sin el debido respeto, esto incluye programas como el que hoy hicieron mis hermanas de la escuela sabática. Y es triste que a veces no le damos ese debido respeto.
¿Qué otra actividad es sagrada aquí en la iglesia? Prácticamente todo, ¿no? Nosotros como iglesia adventista somos una iglesia muy organizada. Por ejemplo, a los ancianos se nos entrega nuestras actividades del año eclesiástico. Y es triste, hermano. Yo quiero que este texto, como está cambiando mi vida, la cambie para usted. ¿Sí? ¿Quedó claro que es profano? No tratar las cosas sagradas sin el debido respeto. Estamos correctos, ¿no? ¿Sabe? Quiero hacer un paréntesis porque el Señor reveló exactamente este momento. Y le doy gloria a Él por eso. Vamos a ir al libro de Mateo. En el capítulo 24 y 45 está un texto, como le digo, muy repetido, pero por eso yo leí el libro de Segunda de Pedro, en donde dice, es una pregunta que Jesús hace en todo el versículo, y dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual el Señor puso sobre su casa para traer alimento a su tiempo? Yo le pregunto, ¿qué significa casa? Iglesia, ¿no? Nosotros los que estamos acá. Entonces, el Señor me ha puesto en este momento, y este texto aplica a todo ministro, a todo anciano, a todo aquel que se para acá, ¿a qué? A traer ese alimento a su tiempo. ¿Sí o no? Entonces, mire, ese alimento a su tiempo, el predicador tiene que exhortar a que la gente tenga bien clara el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que decirle a la gente que el Señor viene pronto. Y que estemos preparados y que estemos velando, como dice aquí en el versículo 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces, no dio en el tiempo del Señor, Él no se ha tardado, porque Él ya tiene su hora. Porque acuérdese que en el libro de Pedro, segunda de Pedro 3, dice que para el Señor 1000 años es como que, dice, el Señor no retarda su promesa, porque vienen burladores diciendo, siempre han dicho que Jesús va a venir y no viene, ¿verdad? Entonces ahí nos deja bien claro las Escrituras, no es que tarde, Él tiene ya la fecha, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que nosotros los cristianos estar diciendo que el Señor ya viene, también haciendo planes, ¿verdad? Porque no sabemos. ¿Estamos ya? Bueno, pienso que ya estamos entrando en la acción. Yo le pregunto, ¿por quiénes viene el Señor? Porque es importante saber, ¿no? Si será que va a venir por mí. Fíjense que cuando vemos como el apóstol Pablo en el libro de Efesios 5:27 dice que por una iglesia, lo que estudiamos esta semana, santa, sin mancha y ¿qué? Sin arruga, y la compara como una novia. Meditemos en ese texto. Pienso que ahora sí ya estamos listos para empezar el tema y abramos la Biblia a lo que yo quería compartir. Solo quería parte de mi responsabilidad como en este momento, como el siervo fiel y prudente, de dar a conocer la gran verdad del glorioso regreso de nuestro Salvador Jesucristo, ¿no? Ahora bien, vamos al libro de Marcos, una historia muy conocidísima, pero que tiene tantas lecciones para nuestra vida práctica, que créame lo que ha sido de la gran bendición. Primeramente yo le quiero decir que el tema, el nombre que yo le puse, es una frase que yo repetí mucho en una angustia que tuve, y yo ya di mi testimonio acá, pero realmente, mire, si nosotros los predicadores no vivimos lo que predicamos, lo que somos ¿qué? Un actor. Salta, brinca, pero ¿qué? Es mentira, ¿no? Entonces, las experiencias que Dios quiere que tengamos nosotros con Él no son de datos, información, no. Eso no salva a nadie, es un conocimiento por experiencia. ¿Estamos correctos? Entonces, mire, dice la palabra de Dios
Entonces dice, vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba, dice, sentado en el camino que hacía, mendigando. Fíjese que no me gusta, por respeto a los presentes, definir la palabra mendigar. Pero yo le quiero decir que bíblicamente todos somos mendigos. Isaías dice en el capítulo 1, versículos 5 y 6, que desde aquí hasta la planta de los pies somos hinchazón y podrida llaga. Nosotros no nos podemos salvar solos. La salvación es una persona y se llama Cristo Jesús. Por eso cuando entró a la casa de Zaqueo, él mismo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. En pocas palabras, si usted no tiene a Jesús en su corazón, usted no tiene la vida eterna. ¿Por qué se perdió el joven rico? ¿Por bueno o por malo? Por bueno. ¿Pero sabe por qué se perdió? Porque rechazó a Jesús. ¿Zaqueo era bueno o era malo? Malísimo, era el jefe de los ladrones. ¿Y se salvó por qué? Porque aceptó a Jesús. Entonces la salvación, queda claro, es una persona y se llama Cristo Jesús. Amén. Y a Él vamos a exaltar este momento. Entonces dice que estaba mendigando. ¿Y sabe qué es triste? Que la ley de Dios, en el libro de Levíticos 25:35, ahí dice que tenemos que estar al cuidado de estas personas. Y era triste que era considerado como un maldito de Dios, que había sido tocado por el dedo de Dios, porque se creía, e incluso en el libro de Juan 9:2, los discípulos le hacen la pregunta a Jesús y le dicen, maestro, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres para que haya nacido ciego? Por él dijo, voy a repetir, pero es necesario, ¿verdad? Entonces, ¿sabe de qué? ¿Será que tenemos que hacer misericordia? En el libro de Salmos encontramos algo muy lindo. Salmo número 40. Y dice, mire, bienaventurado, feliz, dichoso, ¿verdad? El que piensa en el pobre, en el día malo, lo librará ¿quién? Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no le entregará la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor. Vamos a adelantarnos porque el tiempo se nos va cortando. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. ¿Qué es misericordia? Identificar la necesidad de alguien y suplirla. Y Dios en toda la Biblia nos llama, nos pide, porque su propia gente a este cieguito lo veía que dejado a la orilla del camino, que viviera de las miserias, por decirlo así, no de su gente, porque no les daba, porque creía que estaba maldito por Dios, y le daba al extranjero. Imagínense, agua, sol, polvo en esos lugares, y vivía de ¿qué? De las limosnas del que pasaba en el camino, porque su propia gente no le daba qué comer. Y yo le pregunto, ¿en el pueblo de Dios hay necesidad? Dios ha bendecido a muchos hermanos, y tengamos cuidado con esa parte, porque sabe de que la misericordia, no hay palabras en español para definir la grandeza de lo que Dios quiere, porque ¿quién dijo que Él era clemente y grande en misericordia? Dios mismo, ¿no? Entonces, Él nos pide a nosotros, y en el Viejo Testamento, en el libro de Miqueas 6:8, Él dice en su palabra, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. 3 cosas nos pide Dios a nosotros hoy: hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. ¿Qué significa eso? Mire, hacer justicia es ser lo que queremos que los demás sean. Si usted y yo no somos, ¿cómo le podemos decir a los demás que sean? Millones de padres castigamos a nuestros hijos por lo mismo que nosotros les hemos enseñado. ¿Cómo le voy a decir yo a usted, traiga almas para Cristo, y yo no traigo ninguna? Oye, eso es ¿qué? Una injusticia.
Y la palabra de Dios sigue con las tres cosas que quiero que queden bien claras hoy. Hacer justicia, ¿verdad? Ya explicamos qué es. Y la otra es hacer misericordia. Es muy amplio, ¿ok? Entonces, una es tratar a los demás como queremos que nos traten. ¿Le gusta a usted que lo trate bien? Entonces hay que tratar. Eso nos está diciendo la palabra de Dios. Hacer justicia, amar misericordia. Y la última es humillarte ante tu Dios. ¿Qué significa eso? Que yo y usted vamos a hacer por los demás como que si le estamos sirviendo al mismo Dios. Practique usted y yo esto en el matrimonio y lo que vamos a tener es que un hogar feliz. ¿Cuáles son las tres cosas que Dios nos pide a nosotros hoy? Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante tu Dios. Mire, Jesús lo repitió estas partes de las Escrituras en el Nuevo Testamento. Y digo, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que desmayáis la menta, el anhelo y el comino, y dejad lo más importante que es que lo que estoy leyendo en Miquea, hacer justicia, ¿verdad? Y amar misericordia. Esto era necesario hacer sin dejar hacer lo otro. Y fue más allá en el libro de Mateo 13 y dice, mas id y aprended misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Esa es misericordia, hermano. Vio la necesidad de nuestros padres, Adán y Eva, y Él tenía los recursos y nos suplió. Vio la desnudez de nosotros. Eso es lo que Dios nos pide. No solo que material, es importante hacer misericordia, pero que ir y decirle a las personas que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Amén. Mire, aquí está un hermano presente. No voy a decir el nombre. La primera vez que lo conocí había un problema en su casa. La estaba perdiendo. Yo le dije, Señor, es una linda oportunidad para que esta familia te conozca. Tú tienes el poder para que Él salve su casa. Amén. ¿Usted qué cree? ¿La salvó o no? Amén. Si no, no estuviera aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, mire, cuando Jesús nos pide que hagamos misericordia, hermano, usted solamente así puede conocer el poder de Dios. Amén. Nosotros somos las manos de Jesús para llevar ¿qué? Para consolar. Somos los pies de Jesús para decirle, mira, en Jesús hay salvación, hay vida eterna. Amén. Llevar palabra de aliento al que está sufriendo en una cama de un hospital. Mire, fíjese que el Señor me está revelando lo que tengo que decir porque no es esto. Llegué un día a visitar a un hospital, a la cama, a una mamá de mi hermana en el hospital. Me fui un poco triste porque no sentía que la palabra había entrado, ¿no? Porque no voy yo 5 minutos, no. Y me iba un poco triste. Saliendo de ahí, me dice una señora, ven, me gustó como le dijiste, le hablaste a ella, ¿me puedes hablar a ti? A mí, dice, pero yo sé que vas preciso, no hay ninguna prisa. Mira, hermano, vi la conversión más real de mi vida que no tengo palabras para explicar. ¿Somos los pies de Jesús? Sí. Amén. Amén. Ok, entonces, volvamos al libro de Marcos, porque hay mucho que decir. Entonces, ya explicamos misericordia y cómo, qué es un mendigo, ¿verdad? Y dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermano, mire, no hay peor ceguera que la ceguera espiritual. Todos veían con estos ojos ahí, pero solo él pudo ver con los ojos espirituales, con los ojos de la fe, porque lo que dijo para todos era Jesús Nazareno. ¿Sí o no? Pero para Bartimeo era ¿quién? El hijo de David, el rey de reyes y señor de señores, y él lo reconoció. ¿Por qué?
Porque no ignoraba la profecía. Primera Tesalonicenses 5:20, ¿qué dice? No menosprecies, no ignores las profecías. Él sabía porque ¿qué? El libro sagrado lo decía. Y en el tiempo del cumplimiento vino ¿quién? Nuestro Salvador Jesús. Entonces, ¿es importante saber de las profecías? Sí. Mire, si no, él no lo hubiera conocido. Y mire, vamos a seguir adelante. Le dijo, ten misericordia de mí. Hermano, ¿qué dijimos que pide una persona, un mendigo? Misericordia. Estaba pidiendo dinero para sostener. Y cuando pasó Jesús, ¿qué pidió? Misericordia. ¿Sabe por qué? Porque la misericordia está por encima del poder del dinero. Usted puede tener la mejor casa, pero no puede tener un hogar feliz. Usted puede comprar las mejores medicinas, pero no puede comprar salud. ¿Sí o no? Entonces este cieguito no estaba ciego espiritual. ¿Me entiende? Él, tristemente, pero el Señor, al final ya vas a ver usted qué pasó. El versículo 48 dice, Marcos 10, estamos leyendo por si alguien quiere seguirme. Marcos 10, del 46 en delante. Dice el versículo 48, y muchos le reprendían para que se callase. Cuando usted y yo decidimos seguir a Jesús, van a venir muchos atravesados, ¿sí o no? Hasta nuestra familia. Mire, yo he llegado a hogares que yo no he hablado, pero me dan ganas de decirle, mira, si tu hijo y tu hija, si tu no ha ido a los pies de Jesús, es porque tú no le has dado un buen testimonio. Y esto se está refiriendo aquí. Entonces dice, ¿para que se qué? Para que se callase. Pero él dice, clamaba. Hermano, mire, le voy a dar el número de teléfono del Señor. 24-33-3. Jeremías 33-3. Porque es que el número 24 del libro de Jeremías, 33 del capítulo, ¿y qué? 3 del versículo. ¿Y qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sí o no? Amén. Entonces mire, un clamor hace que Dios se detenga. Porque mire, lo que Dios, si hay alguien que por el más pequeñito que sea, pero que confía en su poder, el Señor va a parar. Si paró la luna y el sol en el valle de Gabaón, ¿sí o no? ¿Quiere leerlo? Vamos a ir al libro de Josué. Por si usted no me cree. Josué 10. Josué 10 en el versículo 12 dice, mire, entonces Josué habló ¿a quién? ¿Podemos hablar con el Señor? El día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y le dijo en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón. Lo que tenga que parar, lo va a parar. Amén. ¿Y qué más dice? Y tú, luna, en el valle de Adjalón, y el sol, dice, se detuvo y la luna paró hasta que, ¿qué? La gente hubo vengado a sus enemigos. El versículo 14 dice, no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo, dice, entendido Jehová, habiendo atendido la voz de Jehová a un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. Jehová peleará por ti y por mí. Amén. Pero tienes que clamarlo. Y hay un versículo bien poderoso en la Biblia. Dice el Señor Jesús, al que a mí viene, yo no le echo fuera, pero tenemos que venir. ¿Sí o no? Ok. Dice la palabra de Dios. Ya explicamos que es un clamor, y un clamor sí hace que Dios se pare y atienda tu necesidad. ¿Ok? Estamos ahí, ¿no? Dice, entonces dice, Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Aquí hay una lección que yo quiero que nosotros pongamos mucha atención.
¿Será que Jesús no podía ir donde estaba el cieguito? Mire, aquí hay tanta enseñanza en esta, porque el Señor quiere nuestra participación. Si lo mandó a llamar no es porque Él no podía, pero Él quiere que nosotros seamos las manos de Jesús, los pies de Jesús, los ojos de Él, para mirar dónde está la necesidad. Y dice que lo mandó a llamar. ¿No se recuerda usted cuando llegó a resucitar a Lázaro? ¿Qué fue lo que Él dijo? Muevan la piedra. ¿No podía Él moverla? Sí, Él es poderoso, pero Él quiere nuestra participación. Mire, no hay montaña que Él no pueda mover. ¿Sí? ¿Estamos? No hay oscuridad que Él no pueda alumbrar. En pocas palabras, el problema que tú y yo tenemos hoy, que hay solución. Y si Él no lo solucionara, porque Él es poderoso, pero Él también que es soberano, y su voluntad la tenemos que aceptar. Si no lo hace porque Él sabe, Él va a traer gozo y paz aún en medio del dolor. ¿Estamos ahí? Entonces nosotros somos los pies de Jesús. Nosotros, miren, un día estaba yo esperando a mis hijas que salieran de la escuela. Estaba yo escuchando unas alabanzas y vi a un señor que estaba con problemas. Pero la temperatura estaba a 110 y la verdad, mejor quería estar ahí con aire acondicionado y no quise ir. No pasó mucho y sentí una impresión fuerte. Y le dije, perdón señor, tengo que ir. Me bajé y me puse a la par de él. Y empecé poco a poco, como dice, como tenemos que conquistar, no ir a pescar. Me hice ya amigo de él. Y me dice, mira, dice, necesito que me hagas un favor. Ora por mí, dice, estoy enfermo. Me dijo que tenía, hermano, y miren, ¿usted ha escuchado cuando Jesús sana al hijo del noble a la distancia? No soy digno, pero yo lo experimenté. A la hora que oramos por este hombre, con mi familia, a esa hora lo sanó el Señor. El siguiente día, hermano, le dije, no te confundas, acuérdate que el Señor lo hizo. Vino a agradecerle al Señor, pero él es de otra religión. Pero bueno, el mensaje se le dio. ¿Somos los pies de Jesús? ¿Sí o no? Entonces dice Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo y al ciego diciendo, ten confianza, te llama. Los mismos que le estaban recriminando que se callase, ¿qué pasó? Miren, no le haga caso a la gente. No son muchos los que van a seguir a Jesús. Fueron los muchos que se perdieron, que decían, crucifíquenlo. Fueron cuántos los que no se ahogaron en el diluvio, más cuántos se salvaron. 8 personas. Fíjense que a veces es triste, pero nosotros los cristianos tenemos que ser como el salmón. Todos van a la corriente así, pero el salmón nada que. Y me gustó lo que dijo la hermana en la escuela sabática. Es así. ¿Sabe? Sigue la historia y dice, él entonces dice, arrojando su capa. La Biblia dice, arrojémonos de todo peso de pecado que nos agobia y corramos la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe, o sea, perfeccionador de nuestra fe. ¿Qué significa esa capa? Amén. ¿Sabe qué? Arrojando su capa, dice. Esa capa significa tu pasado, mi vida de ayer. Para ir a Jesús tenemos que hacer ¿qué? Esos cambios, como dice, despojémonos del viejo hombre que está viciado y corramos la carrera, dice, que tenemos por delante. Póngale usted un nombre, porque usted lo conoce. ¿Qué es lo que le impide ir a Jesús? ¿Puede ser el orgullo? ¿Insuficiencia propia? ¿Qué más? Miren, dice acá, él entonces arrojando su capa se levantó y vino ¿a quién? A Jesús.
Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Por qué será que el Señor le preguntó si sabía exactamente la necesidad que tenía? Mire, el Señor Jesús quiere que usted y yo verbalicemos. Porque usted cuando verbaliza está aceptando dos cosas. Que usted tiene un gran problema y que solamente Jesús puede solucionarlo. Y eso fue lo que pasó acá. ¿Qué quieres que te haga? Porque el Señor Jesús quiere que usted y yo le digamos lo que tenemos. Y que nosotros entendamos, como este cieguito, que solamente Él puede solucionar. Cuando usted dice aquí, porque mire, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué viene a la memoria cuando Dios le dice? Porque el mismo Jesús del Nuevo Testamento es el mismo ¿de quién? Del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Él en el Antiguo Testamento a Salomón? ¿Qué quieres que te haga? ¿Y qué le dijo Salomón? Encontramos lo mismo, que la misericordia está por encima del poder del dinero. ¿Y qué le dijo Dios al siervo? Porque aquí hay visitas que lo necesitan saber. Primera de Reyes. Primera de Reyes 3:5. Oiga, porque le gustaría que el Señor le dijera eso. Y sí, la Biblia nos habla, hágale preguntas. Dice, mire, 3:5. Se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en que, ¿nos puede hablar el Señor en sueños? Sí, dice, en sueños, y le dijo, pide lo que quieras. ¿Qué le dijo Jesús a Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga? El mismo Dios. Mire, el mismo Dios, el mismo Jesús, que le entregó vivo después de estar muerto a la viuda de Naín, te puede ¿qué? Devolver a tus hijos si están en las drogas. Te puede devolver lo que tú has perdido, porque Dios no cambia. Dios es ¿qué? Inmutable. Ya vamos a ir llegando a esa parte. Entonces, mire, el versículo 9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido. Mire lo que pidió este hombre. Para juzgar a tu pueblo. Hermano, mire, Dios no suple caprichos. Dios suple necesidades. Y ahí está el detalle. A veces pedimos lo que no necesitamos. Y todo lo que no necesitamos y lo pedimos es pecado. ¿Ok? ¿Estamos, verdad? Entonces, ¿qué pidió este siervo? Había una necesidad. Él se sentía estresado, con ansiedad, porque había una carga. Porque mire, si es algo que es estresante, es lidiar con seres humanos. Porque la mente es bien compleja. Es más fácil poner de acuerdo a alguien que no tenga conocimiento que a alguien que se crea. Se vuelve ¿qué? Gracias a Dios que me ha dado visita. Pues que digo yo, Señor, tampoco quiero confundir, porque ese es como iba a correr la sangre. Dice el 11, porque le digo, el tiempo va volando. Y le dijo, Dios, porque no has pedido esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír. Versículo 13. Aún también te he dado las cosas que nos pediste, riqueza, gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos los días. Hermano, mire, yo lo he vivido. Yo le doy gloria a Dios porque hay un hermano que me quiere aquí, ¿no? Gracias a Dios me quieren bastantes, pero como también hay otros que no lo van a querer a uno, es normal. Ok. Mire. Él me dice, hermano, ¿necesita algo? No, ya el Señor suplió. Pero si algún día usted me ve que no tengo para comer, den. Pero ahorita no. ¿Verdad? ¿Es así, sí o no? Porque miren, las bendiciones van a llegar por tu fidelidad. Miren, fíjese que, le voy a decir algo. Nosotros vemos todas las promesas en la Biblia, ¿no? ¿Usted las cree, sí o no? Yo le quiero decir una cosa. Las promesas son reales y son para sus hijos. Pero ¿cómo son sus hijos? Obedientes.
Entonces, usted le daría a su hijo que no, ¿me entiende? A veces, hermanos, podemos estar más perdidos que el hijo pródigo en la casa, que el hermano del hijo pródigo. ¿Sabe de qué? Me duele decirle, pero lo voy a decir. Cada día los cristianos nos parecemos más a las bancas. La banca siempre está ahí, el cristiano siempre está ahí y nunca traemos un alma para Cristo. Iglesias grandes, ni un bautizo al año. Ahí hay ceguera espiritual. Por eso yo le digo, si no tenemos a Jesús en nuestro corazón, lo que no tenemos es nada. ¿Verdad? ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo? Dice, si al final perdiere su qué. Y eso está pasando hoy. Todo queremos hacer en sábado. Todo. Y en la semana atendemos al poderoso caballero, a don dinero. ¿Sí o no? Nuestro ídolo. ¿Verdad? Bueno, dice, ¿no? ¿Qué quieres que te haga? El ciego dijo, maestro, que recobre la vista. Y mire qué lindo este versículo. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Hermano, mire, hay una fe muy popular que no salva a nadie. Una fe cognitiva, obtenida a través de conocimiento de datos, que no salva. La fe que salva es la misma fe que tuvo este cieguito y que tuvo Abraham. Dice la Biblia que Abraham le creó a, diferente porque nosotros creemos en Dios. ¿Pero por qué le creyó? Miren, es una palabra griega del verbo ginosco, que es una experiencia por relación personal con Dios. Amén. Si usted y yo no nos estamos relacionando con Dios, nosotros, nuestra fe va a estar ¿qué? Como las olas del mar. Mire, la fe que salva es la fe de las 3 C. Conocimiento, creer y confiar. Mire, si Noé no hubiera confiado en el Señor cuando le dijo, Noé, prepárate una arca porque va a llover. Nosotros hubiéramos sido el hecho, pero Señor, ¿qué es eso? Él no le cuestionó. O como Abraham se fue, ¿entiende por qué se fue? Porque lo conocía. ¿Cómo usted puede confiar en alguien si no lo conoce? ¿Cómo podemos conocer a una persona? Solamente pasando tiempo con él. Amén. ¿Y cómo yo puedo decir que soy cristiano y no me relaciono con el Señor? Lo más importante de la vida cristiana es relación con Dios. Amén. Biblia, testificación y congregarnos. Y si no, nuestra fe va a estar ¿qué? Muerta. Entonces, mire, hay un versículo que lo voy a compartir. Vamos a ir al libro de Hebreos. Porque si ya no creemos con esto, el Señor ya no puede hacer nada por nosotros. Hebreos 6, 18. Se nos fue el tiempo. Dice, mire. ¿Ya estamos por ahí? Para que por 2 cosas, dice, inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos, dice, un fortísimo consuelo, los que hemos, dice, acudido para asilos de esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son las 2 cosas que, digamos, el Señor no miente? Inmutable, no cambia. Aquí atrásito está, miren, en el versículo 13, dice, porque cuando Dios, dice, hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por él mismo. Primera, es la segunda. La primera es Dios, dice, Dios prometió. Después juró, ¿sí? Juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo, ahí viene, esperado, con paciencia alcanzó la promesa. Mire, hermano, yo le pido en el nombre de Jesús, como dice el Salmo 40, que usted y yo tengamos paciencia. Un ingrediente que todos necesitamos. Dice que por Jehová
por David inclinar su oído, perdón, por David tener paciencia, Dios le resuelve muchas cosas. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó y oyó, ¿dice qué? Mi clamor. Yo le dije que el clamor hace que Dios se detenga. Ya le dije qué es lo que hizo por un siervo, ¿no? Entonces, mire, vamos a ir terminando, porque se nos fue volando, pero tu fe te ha salvado. También se traduce como sanado. Bartimeo tenía dos problemas, pero uno no era agudo y el otro lo completó el Señor. Primero, él era ciego físicamente, pero esa ceguera, hermano, no es comparada con la ceguera espiritual, porque la ceguera espiritual no nos deja ver el pecado. Para nosotros estamos bien, pero como dicen, bien mal.